buenas a todos y bienvenidos de nuevo a clase. Hoy vamos a ver qué es o cómo podemos pasar de la expresión de un radical a una potencia o viceversa. Y luego vamos a ver las propiedades básicas de los radicales para simplificar expresiones con raíces. Sin más, vamos a ello y posteriormente resolveremos algunos ejemplitos para consolidar lo aprendido. Vamos a ello. Al igual que con las potencias, vamos a ver las propiedades que cumplen los radicales. Por definición, sabemos que la raíz enésima de un número a es igual a b si solo si ese valor b elevado a n es igual al radicando. Es decir, si existe un número b tal que elevado a ese índice, pues nos da el radicando. Lo que estamos haciendo no es más que expresar las raíces en forma de potencia. Que esto es lo que nos podríamos preguntar nosotros. ¿Qué ocurre si el radicando en sí también es una potencia? Vamos a ver lo que se denomina expresar un radical como potencia, o al revés, es decir, si tenemos una potencia, ¿cómo se podría expresar como radical? Pues bien, si consideramos ese radical, lo que vamos a hacer es que en este caso la base va a seguir siendo el número a, y el exponente, al lugar o en vez de ser un número entero o natural en este caso, va a ser una fracción, donde el numerador no es más que el exponente del radicando y el denominador es el índice, quedando así el radical expresado como una potencia de exponente fraccionario. Veamos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, consideramos la raíz cúbica de 2 elevado a 5 y nos piden que lo expresemos como una potencia. Pues bien, dejaremos el 2 y pondremos como exponente la fracción cuyo numerador será el exponente del 2 y cuyo denominador el índice de la raíz. Igualmente, si tenemos la raíz quinta de 3, lo podemos expresar como una potencia poniendo el exponente del 3, que sería 1, como numerador y el 5 como denominador de ese exponente fraccionario. Igualmente, si tenemos la raíz cúbica de 64, a diferencia de los otros radicales que teníamos a continuación, el 64 es un número que se puede descomponer. Luego lo primero que vamos a hacer es descomponerlo como 2 elevado a 6. Y de este modo, de nuevo, el 2 elevado a 6 expresado, la raíz cúbica, perdón, de 2 elevado a 6 expresado como potencia, nos quedaría 2 elevado a 6 entre 3, que al simplificar dicha fracción nos quedaría 2 elevado a 2, cuyo resultado es 4. Y de aquí obtenemos que la raíz cúbica de 64 es 4. Efectivamente, si elevamos 4 a 3, nos quedaría 64. Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, consideramos la siguiente observación, que nos dice que para simplificar un radical, primero vamos a descomponer el radicando, luego lo pasaremos a potencia y finalmente simplificaremos el exponente. Pues bien, si consideramos el ejemplo raíz cúbica de 8, primero descomponemos el radicando, que es 8, como 2 al cubo, ahora pasamos dicho radical a potencia, que quedaría 2 elevado a 3 partido de 3, y al simplificar el exponente 3 partido de 3, que nos daría 1, nos queda como resultado 2. Claro, eso ya lo conocíamos, sabemos que 2 elevado a 3 daba 8. Haremos lo mismo ahora con la raíz de 81, que sabemos que es 9, ya que 9 al cuadrado es 81. Pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Descomponemos el número 81, que nos quedaría 3 elevado a 4. De este modo, pasando la potencia, quedaría 3 elevado a 4 partido de 2, que al simplificar dicho exponente fraccionario nos quedaría 3 elevado a 2, que como ya sabíamos iba a dar 9. Si ahora hacemos lo mismo con la raíz cuarta de 729, al descomponer 729 nos queda 3 elevado a 6. Luego pasando esta radical a potencia quedaría 3 elevado a 6 partido de 4 y como dicho exponente es una fracción que no es irreducible, la podemos reducir más y nos quedarían simplificando 3 elevado a 3 partido de 2. Luego podemos expresar el resultado de esa forma o bien pasando de potencia a radical, donde ahora tendríamos una raíz cuadrada de el radicando 3 elevado a 3. Por tanto, como hemos comentado, podemos expresar el resultado como una potencia o bien dejarlo expresado como un radical. Veamos las propiedades de los radicales. La primera que nos encontramos es el producto de radicales del mismo índice. Es decir, si consideramos una multiplicación de radicales con el mismo índice n, lo podemos agrupar todo dentro de la misma raíz de índice n y multiplicar los radicandos.
Por ejemplo, si consideramos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, como tienen el mismo índice, podemos agruparlo dentro de una raíz cuadrada donde el radicando es la multiplicación de los anteriores, 2 por 3, cuyo resultado sería 6, y ese sería el resultado final. Si consideramos ahora raíz quinta de 3 por raíz quinta de 7, de nuevo el radicando tiene índice 5 ambos y se puede agrupar dentro de una raíz de índice 5 y multiplicar los radicando, cuyo resultado sería 21, dando lugar a la raíz quinta de 21. En lugar de aplicar las propiedades, se podría pasar primero las raíces o los radicales a potencia y aplicar propiedades de las potencias. Por ejemplo, si consideramos el de antes, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, al pasar ambas a potencias nos quedaría 2 elevado a un medio por 3 elevado a un medio, y aplicando la propiedad de las potencias que dicen que si tiene el mismo exponente se puede sacar exponente común, nos quedaría 2 por 3, todo eso elevado a un medio. Al operar 2 por 3 nos quedaría 6 y 6 elevado a un medio, que expresado en este caso de potencia a radical sería raíz de 6, como hemos visto anteriormente. Si ahora consideramos la raíz quinta de 3 por la raíz quinta de 7, pues en este caso lo que vamos a tener pasando ahora a potencia nos quedaría 3 elevado a un quinto por 7 elevado a un quinto. De nuevo, el exponente es común, lo podemos sacar, y al operar 7 por 3 nos daría 21 elevado a un quinto, que de nuevo expresado en radical sería raíz quinta de 21, como cabría esperar. Al igual que con la multiplicación, también tenemos la división de radicales del mismo índice. En este caso lo que tenemos es una fracción o una división o cociente de radicales con el mismo índice n, que en este caso lo que vamos a hacer es meterlo todo dentro de un mismo radical de índice n, respetando la operación de la división. A modo de ejemplo, consideramos aquí la raíz quinta de 4 entre la raíz quinta de 2. Como tienen el mismo índice, podemos meterlo dentro de una raíz quinta y poner dentro la división de 4 entre 2, que en este caso, simplificando, nos quedaría 2, y sería el resultado final. También tenemos la propiedad de la raíz de un radical, es decir, la raíz de índice m de un radical de índice n. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar los índices. Esta es similar a la propiedad que utilizamos con las potencias, en la que era una potencia de una potencia, donde multiplicábamos los exponentes. Pues ahora ocurre lo mismo con los radicales. Ejemplo, si consideramos la raíz cúbica de la raíz quinta de 2, al multiplicar los exponentes sería 3 por 5 y nos daría raíz quinceava de 2. Si consideramos la última propiedad, que sería la potencia de un radical, esto no es más que un radical elevado a una potencia m. En este caso lo que hacemos es introducir el exponente, en este caso de esa potencia, dentro del radical, multiplicando al exponente de la potencia que está dentro del radical, que sería q. Luego, en este caso, siguiendo el ejemplo que tenemos a continuación, como el exponente del número 2 del radicando es 1, el número 4 que está como exponente de esa potencia va a multiplicar al mismo, quedando como resultado raíz quinta de 2 elevado a 4. Finalmente, y como siempre, a modo de resumen para recordar, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos expresar todo radical como potencia o viceversa. Para ello, lo que vamos a hacer es, si tenemos en forma de radical, vamos a considerar una potencia cuyo exponente es una fracción, de modo que el numerador será el exponente del radicando y el denominador será el índice de la raíz. Si consideramos ahora las propiedades, tenemos la primera, que es el producto de radicales del mismo índice, es decir, que si tenemos un producto de dos radicales se puede meter todo dentro de una misma raíz enésima, respetando la operación del producto. Igualmente ocurre con la división, donde lo metemos todo dentro de una raíz enésima. Siempre estamos haciendo las propiedades hacia la derecha, pero ambas se pueden expresar en cualquiera de los sentidos. Correspondiente a la raíz de un radical, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar los índices y mantener el radicando. Y con respecto a la potencia de un radical, lo que hacemos es meter el exponente de la potencia dentro del radical, multiplicando el exponente del radicando. A modo de observación, consideramos la primera, que hemos dicho que para simplificar un radical, primero vamos a descomponer el radicando, luego pasaremos a potencias y finalmente simplificaremos el exponente.
Y la otra observación, y no menos importante, es que todas las operaciones se pueden realizar pasando primero los radicales a potencia y luego aplicando las propiedades de las mismas. Es decir, que no debemos ni siquiera de sabernos las propiedades de los radicales. Si queremos evitarnos esto, debemos de saber pasar muy bien un radical a potencia y las propiedades de la potencia aplicándolas consecuentemente para poder calcular o simplificar cualquier radical. Muy bien, vamos a resolver ahora los siguientes ejercicios una vez que hemos visto la parte teórica correspondiente a este vídeo. El primero nos dice que expresemos como potencia y simplifiquemos, si es posible, los siguientes radicales que tenemos aquí. Luego lo primero que vamos a tener que hacer es expresarlo como potencia. Bien, ya hemos visto que para ello tenemos la forma radical, lo que debemos hacer es poner el mismo radicando, ¿vale? De la base, porque tenemos aquí una potencia. Ponemos el mismo radicando y lo que hacemos es el exponente, ¿vale? De este de aquí lo ponemos como numerador de la fracción que nos va a aparecer y el índice, que en este caso es 2, sería el denominador. Luego tendremos esta expresión de aquí, pasada de radical a potencia, y vemos ahora esta expresión de aquí, es decir, el exponente, que es una fracción. Me dice que simplifique si es posible. Como no se puede, como esta fracción de aquí es irreducible, no es necesario que simplifiquemos y lo dejaríamos ahí. En este apartado de aquí, de nuevo, el radicando sería 5, ¿vale? Y ahora, de nuevo, tenemos que montar una fracción cuyo numerador es el exponente del 5, que como no tiene nada, será un 1, y como denominador es el índice, que sería 4. Luego, de nuevo, como esta fracción es irreducible, dejaríamos el resultado así, que ya estaría simplificado. Nos vamos a este ejemplo de aquí, ¿vale? De nuevo, el radicando lo dejaríamos tal cual como base y la fracción tendría como numerador el exponente, que sería 9, y como denominador el 3. Y ahora dividimos, o porque esta fracción aquí se puede simplificar, 9 entre 3 y nos daría 3, ¿vale? Luego, en este caso, la potencia que nos quedaría sería 3 al cubo, que sería el resultado de esa raíz. Y en este caso de aquí, lo mismo. Dejamos el 3 como base y ponemos una fracción cuyo numerador sería el exponente, que es 10, y cuyo denominador sería el 4. Esta fracción aquí se puede simplificar, ¿vale? Se puede dividir entre 2 el numerador y el denominador y nos quedaría 5 medios. Luego ya aquí sería el resultado final expresado como potencia, como me pide el ejercicio. Una vez que lo tenemos como potencia, nos podría pedir que lo volviésemos a pasar como radical, que sería en este caso como el ejemplito que vamos a hacer ahora en el ejercicio 2, que dice, te doy la potencia y me lo tienes que expresar como radical. Pues bien, en este caso, hacemos el proceso totalmente contrario, que sería, ponemos una raíz, dejamos la base como radicando y ahora este 1 que está aquí, que sería el numerador, va a pasar como exponente del 3. Luego esto sería 3 elevado a 1 y este 4 como índice. Luego esto me quedaría raíz cuarta de 3, que el 1 no hace falta ni siquiera ya que lo pongamos, ¿vale? Sería el resultado final. Aquí exactamente igual, raíz, ponemos el 11, ¿vale? Y ahora el 7 va a ser el exponente del 11 y el 9 el índice de la raíz. Y ya estaría pasado. Y aquí por último, de nuevo, raíz, el 1, el 3 sería el exponente del 1 y el 5 el del radical. Ya por último, si queremos seguir operando, como 1 elevado a 3 es 1, ¿vale? Esto lo podríamos dejar como la raíz quinta de 1, que bueno, como nos dice que lo expresemos como radical, lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, la raíz de 1, sea del índice que sea, pues también daría 1. Y bueno, hasta aquí este ejercicio. Pasamos ahora a ver unos ejercicios donde hay que aplicar las propiedades de los radicales. Bien, vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio que nos dice que simplifiquemos al máximo aplicando las propiedades. Y nos dan 3 apartados donde aparecen radicales que se están pues, operando entre ellos, multiplicando entre ellos, ¿vale? Vemos que en este caso son 2 radicales que tienen el mismo índice, porque son raíces cuadradas, y se están multiplicando. Eso significa que podemos dejarlo todo dentro de una misma raíz y respetar la operación, es decir, mantenemos esa operación. Ahora, aplicando propiedades de las potencias, agrupamos esta multiplicación de aquí, que lo que tiene es misma base, pues se está multiplicando, sumamos los exponentes, 3 elevado a 4. Bien, como nos dice que tenemos que simplificar al máximo, la idea para simplificar es pasar el radical a potencia, que ya sabéis que es dejar el 3 y poner aquí una fracción de exponente donde el numerador sea el exponente de este y el denominador el índice. 4 entre 2. Luego al simplificar eso,
4 entre 2 nos da 2. Esto es lo mismo que escribir 3 al cuadrado. Y en todo caso, si tuviéramos que operar, nos daría 9. Luego la operación esta da como resultado 9, ¿vale? Y hemos aplicado la propiedad de los radicales y en este caso después de las potencias. Y ya por último, pasado de radical a potencia para poder simplificar. Hacemos lo mismo con el ejemplo que tenemos aquí, que lo que nos dice es, de nuevo, tenemos radicales del mismo índice, que es 4, que se están dividiendo. Eso nos dice que lo podemos agrupar todo dentro de un mismo radical y mantener la operación, que en este caso es dicha división, ¿vale? Luego, en este caso, ya lo que podemos hacer aquí es potencias que tienen la misma base y se están dividiendo, restamos los exponentes, luego esto nos quedaría 5 elevado a 5. Y ya podemos ver que el 5 y el 4 no se van a poder simplificar, por lo tanto no hace falta ni siquiera que pasemos a forma de potencia porque sabemos que aquí se nos va a quedar el resultado. Por último, tenemos aquí una última operación con radicales donde nos mezclan dos propiedades. La primera es radical del radical, que lo que vamos a tener que hacer es multiplicar los índices, ¿vale? Luego en este caso lo que nos quedaría es raíz de 3 por 2, porque este es raíz cuadrada, pues nos quedaría 6, 7, ¿vale? Y luego esto está elevado a 4. Y ahora aplicamos la siguiente propiedad, que nos dice que si tenemos la potencia de un radical, podemos meter este exponente de la potencia dentro, multiplicando al exponente del 7. Luego esto quedaría de la siguiente forma. Raíz sexta de 7 elevado a 4. Ya por último podemos pasar, eso sí, esta radical a potencia. ¿Por qué voy a saber yo que puedo simplificar esto de aquí? Porque el 4 y el 6 tienen un divisor común que va a ser el 2, ¿vale? Luego, expresándolo como potencia, como potencia con exponente fraccionario, simplificamos dicha fracción y nos quedaría 2 partido de 3, que sería el resultado final, o si lo queréis expresar de nuevo como radical, pues sería un radical de índice 3 y 7 elevado a 2, ¿vale? Dependiendo de cómo os pidan el resultado. Bien, aquí estamos en todo momento aplicando, como he dicho, propiedades de los radicales, pero como he comentado anteriormente, en todo momento se puede aplicar directamente, pasar cada uno de los radicales a potencia y aplicar las propiedades de las potencias para ello. Un ejemplo sencillo sería en este de aquí, por si alguien todavía no lo ve claro, por si no se acuerda que este 4 va a pasar multiplicando al exponente del 7, que como era un 1, me quedaría 4 por 1, 4, que es el que he puesto, ¿vale? Pero imaginar que estamos en esto de aquí, ¿de acuerdo? Si yo hago esta multiplicación de los radicales que es 6, puedo pasar esta raíz a potencia, ¿vale? Por ejemplo. Y en esta raíz pasada a potencia nos quedaría 7 elevado a 1 partido de 6, que a su vez está elevado a 4. Luego la propiedad que estoy aplicando aquí no es más que la propiedad de las potencias que me dicen que puedo multiplicar los exponentes, ¿vale? Y de ahí me queda ese 7 elevado a 4 sextos, que es lo que ya me quedaba aquí, ¿vale? Luego ya de aquí pasaría inmediatamente a simplificar y lo que me quede. Luego puedo pasar ya aquí a potencia y operar. Cada uno, como siempre, que elija el camino que más le guste, el que se sienta más cómodo, y eso sí, la idea es llegar siempre, todo el mundo, al resultado final, sea cual sea el camino elegido. Vamos a ver ahora otro ejemplito, que será el último, de cómo simplificar expresiones con radicales, pero en este caso nos vamos a encontrar con que los números que están dentro del radical no están descompuestos como potencia. Luego primero lo vamos a tener que descomponer y después aplicar propiedades. Vamos a ello. Bien, vamos a resolver ahora el siguiente ejemplito que nos dice simplifica al máximo, de nuevo aplicando las propiedades, y de nuevo nos dan 3 apartados, pero esta vez hay números dentro de los radicales que necesitan ser descompuestos, ¿vale? Como potencias primero y ya después aplicando las propiedades de los radicales. Bien, en primer lugar, descomponemos cada uno de los números, luego en la raíz de 50, el 50 se puede escribir como 5 al cuadrado por 2, ¿vale? Y el 125 se puede componer como 5 al cubo. Una vez que ya lo hemos descompuesto, lo que vamos a hacer es, como tenemos dos raíces que tienen el mismo índice y que se estén dividiendo, lo podemos meter todo dentro de la misma raíz y respetar la operación que estamos haciendo. Ahora, una vez que hemos llegado aquí, ya lo único que tenemos es que simplificar esta expresión aquí con potencias, ¿vale? El 5 al cuadrado y el 5 al cubo. Por lo tanto, el 2 no se va a tocar, nos va a quedar un 2 arriba, y aquí, como hay 3 5 abajo y 2 5 arriba, solamente nos va a quedar un 5 abajo,
¿vale? Luego este sería el resultado final que estamos buscando. Esto no es más que restar los exponentes. 2 menos 3 nos quedaría menos 1 y 5 elevado a menos 1 ya sabemos que lo podemos poner abajo con exponente positivo. Luego aquí ya quedaría nuestro primer apartado resuelto. En el siguiente, de nuevo, descomponemos los números. El 81 se puede escribir como 3 a la cuarta y aquí el 4 como 2 al cuadrado. Una vez que ya están descompuestos, lo que hacemos es aplicar propiedades de los radicales. Aquí, radical de radical, multiplicamos los índices. 2 por 2, 4, me quedaría 3 elevado a 4. Y aquí exactamente igual, tenemos raíz cuarta y este 2 que está aquí como potencia va a multiplicar el exponente del de dentro. Luego me va a quedar 2 elevado a 4. De nuevo ahora, como tenemos raíz del mismo índice, lo metemos todo dentro de una raíz cuarta y me quedaría 3 elevado a 4 entre 2 elevado a 4. ¿Vale? Y ya por último aplicamos aquí una última propiedad de las potencias que nos dicen que como tienen mismo exponente, lo podemos agrupar dentro de este exponente de aquí, ¿vale? Ponemos exponente común. Como tienen el mismo exponente y además tienen el mismo índice, vamos a poder seguir simplificando. Pasamos esta fracción de aquí a potencia, que nos quedaría 3 medios elevado a 4 partido de 4, que es 1. Luego ya directamente la solución de todo esto sería 3 medios, ¿vale? Esto de aquí lo hemos hecho paso a paso y siguiendo lo que conocemos, pero ya veremos, ¿vale? Ya veremos que esto se simplifica inmediatamente en un siguiente vídeo, que no es más que extraer factores comunes del radical, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Por último, esta de aquí, descomponemos el 9, que me queda 3 al cuadrado, raíz cúbica de 3, ¿vale? Y de nuevo aquí, mismo índice, raíz cúbica y multiplicamos las bases, ¿vale? Los radicando. 3 al cuadrado por 3, esto me queda en la raíz cúbica de 3 al cubo, que ya inmediatamente podemos decir que va a valer 3, ¿vale? Lo podéis simplificar pasando a potencia, 3 partido de 3, esto va a quedar 3 elevado a 1, que es 3, ¿vale? Ese será nuestro resultado final. Como he dicho anteriormente, es seguir lo mismo, saberse las propiedades de los radicales e ir poco a poco identificando lo que necesito. Eso sí, antes de nada necesito pasar o descomponer los números al completo. Sin más, espero que os haya servido de ayuda como siempre. Si necesitáis resolver cualquier duda, me dejáis un comentario o me habláis por Instagram. Y nada, sin mucho más, espero que hagáis los ejercicios bien y que no tengáis ninguna duda más. Nos vemos en el siguiente.